¿Qué es la terapia celular? Es un tratamiento farmacológico. Cuando se producen estas células tienen que tener la categoría de un fármaco y por tanto donde se producen tiene que haber una cantidad de requisitos para que esas células sean perfectas y que siempre salgan igual y que no produzcan problemas al paciente. Y montar uno de esos laboratorios es muy complejo y aquí en Andalucía, pues gracias a Dios y a la Junta también tenemos 8 laboratorios y uno de ellos está en el techo del Hospital Regional de Málaga. Digamos que ha habido un gran esfuerzo en este aspecto para dotar a nuestro hospital de un laboratorio que cuesta, creo que cuesta millones de euros, para dotar un laboratorio tan perfecto, ahora veréis alguna foto, que permite que nosotros hagamos una medicina como si fuéramos una multinacional, como si fuéramos la Bayer, con esa categoría. Y las células se consideran un tratamiento igual que los que estáis con interferón o los que estáis con cualquier otro tratamiento de la esclerosis múltiple, exactamente igual. Es un fármaco, por tanto, ¿eh? Lo que pasa es que es un fármaco que se produce a partir del cuerpo de la propia persona, con lo cual es fantástico porque no hay rechazo, no hay necesidad de dar inmunosupresores y va a ser un fármaco muy bueno. Lo voy a decir de entrada, serían como si las células que están en el cuerpo para hacer bien, nosotros lo que hacemos es sacarlas, multiplicarlas muchísimo, sacamos miles, devolvemos millones y son las células que normalmente reparan el cuerpo. Esas serían las células que vamos a emplear y que os explico ahora, ¿no? ¿Qué ocurre en la esclerosis múltiple? Volvemos a empezar. Este es el cable, esta es la mielina y aquí se ha perdido. En algún caso se ha roto el cable. Y esta sería, digamos, la zona, la placa, ¿no? Esa placa normalmente debe repararse. ¿Por qué? Porque hay células que son estas azules o verdes, que son células madre de mielina, que hacen mielina. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Pues no lo hacen por dos cosas, ya lo sabemos. La una, porque hay sustancias aquí que se llaman semaforinas, con el nombre del semáforo. Se llaman semaforinas que no dejan que estas células lleguen ahí. Bueno, pues ya hay un tratamiento que estamos probando en el hospital que se llama anti-LINGO-1, hay una semaforina que se llama LINGO-1. Bueno, pues LINGO-1, ya hay un fármaco que se llama anti-LINGO-1 para intentar que estas células propias lleguen ahí. Y la otra cosa es, si no hay bastantes de estas, porque puede que se hayan agotado, es decir, después de 20 años de reparar lesiones, a lo mejor no quedan células madre. Entonces lo que tenemos que hacer es poner células madre a ver si son capaces de llegar allí y hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Esto sería un poco por lo que empezamos, luego ya veremos que funcionan de otra manera. Las células madre son las células que hay en el cuerpo que se dividen y digamos son como inmortales, se pueden dividir las veces que haga falta y dar lugar a células idénticas o diferentes, es decir, pueden dar lugar a células iguales o diferentes pero se dividen y en principio no dejan de dividirse nunca y según la capacidad que tengan de diferenciarse en uno, dos o más tipos de tejidos, se le dice que son más o menos potentes. Y las hay unipotentes, que solo dan un tipo de células, oligopotentes, que dan a más de un tipo de célula, pero a pocas, multipotentes, que pueden dar a varios tipos de células, pluripotentes, que pueden dar a casi todas las células, y ya totipotentes, que pueden dar lugar a todas las células. Bien, las totipotentes no nos interesan, están aquí en el cigoto y la mórula, pero aparte de dar lugar a las células del cuerpo, darían lugar también a las células de la placenta, esas no nos interesan. Las pluripotenciales sí son muy importantes, son las células que están en la mórula, es decir, son las células del embrión. Las células del embrión, estas pueden dar lugar a todas las células del cuerpo, ¿eh? Estas son pluripotenciales. ¿Cuál es el problema? Ahora veremos, tiene un problema, primero que hay que destruir un embrión y segundo que bueno, esto plantea cuestiones éticas, es decir, hay gente que no estaría de acuerdo y hay mucha discusión. Y la otra es que a veces pueden dar lugar a tumores, ¿eh? Esta sería la otra, no las controlamos bien, pueden dar lugar a tumores. Que ahora se ha descubierto una tecnología que permite que de la piel, raspando un poco la piel, aparecen unas células llamadas fibroblastos y esos los podemos transformar, hoy se puede hacer, lo podríamos hacer en nuestro hospital, se pueden transformar en células embrionarias. De tal manera que en el futuro las células que emplearemos lo más probable es que sean células de la piel que son reprogramadas genéticamente para transformarse en células embrionarias, cuando sepamos controlar todo el proceso bien, porque hoy todavía, que ya se puede hacer muy bien, podrían algunas derivarse hacia células tumorales, porque para hacer esa reprogramación se utilizan oncogenes, y los oncogenes están implicados en el cáncer, ¿verdad? Entonces, ¿qué células podemos emplear? Estas son las que vamos a emplear. Son células multipotenciales, pueden dar lugar a las 3 capas del embrión,
y se encuentran en cualquier parte casi, se encuentran en la grasa, en la médula ósea, en el cordón umbilical, en la raíz de los dientes, es decir, se encuentran en bastantes sitios, pero donde más hay es en la médula ósea es la médula del hueso, no la médula espinal, y en la grasa, es decir, que si uno está un poco gordito tiene ventajas. Esta sería una ventaja porque tiene más células disponibles de este tipo. Y las unipotenciales no serían interesantes, son células, por ejemplo, están en el hígado para producir hígado, en el músculo para producir músculo, esas no nos interesarían células multipotenciales y esas se llaman células mesenquimales. Y este es un poco el resumen de por qué las células mesenquimales y no otras. Lo primero, porque las células embrionarias plantean cuestiones éticas y pueden producir tumores. Las células fetales, porque hay que destruir a un feto y plantea claramente cuestiones éticas. Entonces serían las células mesenquimales, estas que se sacan de la grasa de la médula ósea, están disponibles, son autólogas, es decir, no hay que poner inmunosupresión y además son éticamente aceptables, de tal manera que podemos empezar. Y funcionan por dos mecanismos, funcionan fundamentalmente porque estas células producen una inmunomodulación, es decir, serían como un tratamiento que regula el sistema inmune, disminuyendo las células malas, aquellas que atacaban a la mielina, por un lado. Por otro lado, producen factores de crecimiento que pueden hacer que se regeneren los tejidos por sí mismos y eventualmente, y esto parece que ocurre en algunos casos, algunas de estas células se pueden transformar en células de estirpe neural, es decir, en células del sistema nervioso. Puede ser neuronas, puede ser oligodendrolía, puede ser astrocitos, es decir, hay varias células en el cerebro y en la médula y a partir de estas células de la grasa quizá podrían obtenerse células de otra estirpe, aunque eso en menores cantidades. De tal manera que estas células, que se llaman células madre mesenquimales, esta sería la palabra inglesa, para explicarlo de manera muy sencilla, son como maestras. Explican a todo el sistema inmune a portarse bien. Aquí hay células B que producen anticuerpos, células T que atacan directamente, células dendríticas que presentan a otras células y células NK que son natural killer. Estas se llaman natural killer, asesino natural. Fijaros cómo se llama esa célula. O sea, estas son como asesinos y estas producen sustancias que hacen que el sistema inmune ataque a nuestro cuerpo. Bueno, pues las células mesenquimales emiten una serie de sustancias y las tocan, se tocan entre sí y ya sea tocándola o bien liberando sustancias, hacen que todas las células del sistema inmunológico sean protectoras, es decir, pasan de haber, en la esclerosis múltiple hay un ambiente tóxico, imaginaros un puerto lleno de tóxicos, de mercurio, de grasa, todo eso, es como si alguien viniera y lavase el agua y la dejase limpia. Esto es lo que hacen estas células, o sea, limpiar el ambiente tóxico que existe en el tejido nervioso y que hace que aparezcan las lesiones de la esclerosis múltiple. Y más aún, algunas, no muchas, se calcula un 2 o un 3%, podrían entrar en el cerebro y hacer aquello que verdaderamente queríamos, que es llegar a donde tienen que llegar y hacer lo que tienen que hacer. Mi mujer siempre me dice, quiero entender eso de las células madre porque son inteligentes. La mayoría de las células no van a llegar al cerebro, nosotros las ponemos intravenosas, circulan por el cuerpo, se quedan en el pulmón y en el hígado, casi todas, se quedan en los ganglios linfáticos, donde sea, pero ahí van a hacer su efecto beneficioso a través de los mecanismos que hemos dicho antes, a través de esto, y si alguna llega al cerebro, que pueden llegar, porque en la esclerosis múltiple, la barrera que existe entre la sangre y el cerebro está abierta, estas células podrían llegar con más facilidad que en una persona normal y hacer algo de lo que tienen que hacer. ¿Por qué empezar a utilizar este tipo de tratamiento? Es decir, porque sabíamos que estas células tenían todas esas potencialidades, porque habían sido tratados 100 enfermos, no de esclerosis múltiple, se habían tratado 100 enfermos en el mundo y se había visto que el tratamiento había sido seguro. Y no podíamos estar esperando toda la vida a ver si esto servía para algo, hasta que no te metes no sabes, si no te mojas no cruzas el río, que se decía, pues hay que mojarse. Empezamos a mojarnos. Empezamos en 2007 y el protocolo nuestro es 2008. ¿Dónde sacarlas? ¿De la médula ósea o de la grasa? Pues aquí se decidió de la grasa porque en Andalucía ya había una experiencia previa en un instituto que se llama Cabimer, que está en Sevilla, que lidera el profesor Bernat Soria y bueno, pues ahí es donde se hacían las células y es donde se hicieron las células de nuestro instituto porque todavía Carlos Haya no las producía y además porque la grasa es más fácil de conseguir, es menos doloroso y hay más cantidad. O sea, había varias cosas por las que queríamos utilizar la grasa. Esta sería la grasa del vientre donde la sacamos, pero en realidad las células madre no son las células de la grasa, son las células que están aquí,
rodeando a los vasos, rodeando a las venas y a las arterias. Esto se llama estroma, y en la fracción del estroma es donde nosotros podemos encontrar estas células. Tienen que producirse en unas salas muy especiales, como comentaba. Estas salas serían, por ejemplo, ahora que está de moda lo del ébola, son las que se utilizan en el ébola. Ahí no el aire que entra filtrado por unas cosas que son los que utilizan los de la NASA, es decir, ahí no cabe ninguna partícula contaminante, nada. Se llaman salas blancas, hay que entrar exactamente como la gente del ébola, un poquitín menos, y el aire siempre es filtrado para que no haya contaminación de ninguna clase, Bien, esto es lo que sacamos. Se saca más o menos 50 gramos de grasa, puede ser así de feo o así por liposucción, más o menos da lo mismo, y pues es bastante feo el tejido adiposo. Se corta muy bien con un bisturí, se quitan la piel y los vasos y se hace una especie de puré así muy finito, cortándolo cada vez más. Luego se disuelve con una especie de disolvente que se llama colagenasa, se centrifuga. Y esta es una sala blanca nuestra, Esta es una persona que está trabajando ahí en el hospital y bueno, pues la centrifugan y después queda como un aceite, queda como agua, y aquí en medio esto que veis blanco son células y aquí abajo también hay células, y lo que se quedan es esto y esto, nada más, lo demás se tira, Luego se filtra muy bien para quitar las impurezas que puede haber ahí y se siembra en un frasco de estos. En esos frascos hay cultivos, se siembra, sembrar es sembrar, como sembrar patatas. Vamos, aquí hay un caldo de cultivo, las células se echan ahí para que crezcan y es muy importante porque las células madre, estas se pegan al plástico. Entonces luego lo que se hace es volcar el frasco y se quita el caldito donde estaban creciendo y las células se quedan pegadas en el fondo de este frasco, O sea, todas las células que no son células mesenquimales, que no nos interesan, se van a ir al líquido y se van a tirar. Solo las que se adhieran al plástico son las que nos interesan y es las que nos vamos a quedar. Esto se hace varias veces, luego de estos frascos se pasa a una especie de bandejas grandes que se llaman fábricas, es decir, se amplía, digamos, hay muchas, y cuando tenemos el 80% de la superficie ya cubierta como si fuera una laminita de plástico, como gelatina, queda como si fuera gelatina adherida en el plástico, cuando el 80% de estas cajas está ya llena de ese tejido, pues entonces se separa y se obtienen las células mediante digestión, Bueno, pero antes de eso hay que hacer una serie de cosas muy importantes que no todo el mundo hace, Cuando vosotros veis hablar de terapia celular, aseguraros que se hacen estas cosas. Tiene que decir que las células estén vivas, que tengan la morfología, la forma que tienen que tener, que no haya células de la sangre. Por ejemplo, hemos tenido un caso bien interesante de una paciente que le estábamos poniendo este tratamiento, pero es testigo de Jehová, y nos dice, oye, va a haber sangre. Yo tuve que hablar con el laboratorio y decir, oye, ¿me aseguráis que no va ni una célula hematopoyética, célula de sangre? Seguro, no va ninguna porque esas no se pegan y se eliminan. Bueno, pues vale. Entonces la enferma entró en el estudio, a pesar de que, porque le digo, mira, te estamos poniendo tus células, no las células de nadie, y no te vas a poner ni de tu sangre, nada. O sea, ahí no va ninguna célula, muy interesante. Luego el cariotipo no se suele hacer en la mayoría de los estudios y nosotros hemos tenido de 30 enfermos, 5 que tuvieron alteraciones cariotípicas, no los pudimos infundir y tuvimos que sustituir los enfermos. Bueno, estas células tienen que ser capaces de diferenciarse en hueso, en cartílago y en grasa, es decir, son células multipotentes, tienen que dar lugar a estos 3 tipos de tejido y si no hacen eso no las podemos infundir. Tienen que ser estériles, que no tengan endotoxinas y que no estén contaminadas por micoplasma, que es uno de los gérmenes que, por ejemplo, produce la tuberculosis. Este es el aspecto que tienen las células, tienen una forma como de uso. Bueno, la mayoría de la gente no sabrá lo que es un uso, se usaba para tejer, En las tejedoras es como una especie de cosa alargada así, Esto de aquí, esta sería una forma típica, Y esta forma tienen que tener para que se pueda infundir. A nosotros nos la dan en unas jeringas, Las jeringas tienen que ser de color oscuro para que nosotros no veamos las células, porque en los estudios no debemos de saber quién tiene y quién no. Aquí está María Luisa, que decía, a este creo que le he puesto Coca-Cola. Eso quería decir que ella pensaba que no tenía células, porque cuando la Coca-Cola la veía un poco turbia y dice, me parece que sí. Pero bueno, nosotros no sabíamos si llevaba Coca-Cola o Coca-Cola Light o Coca-Cola cero, digamos, Estas son las 2 enfermeras, no sé si está por aquí Leo,
pero las dos que pusieron, y esta es la primera enferma que se ha tratado de esclerosis múltiple en Andalucía, y que además está bastante mejor, tengo que decirlo. Bien, ¿qué experiencia había? ¿Había experiencia previa? Sí, en animales. Se sabe que hay células, estas serían células de estirpe neural, de origen embrionario, pero con estas células se derivan oligodendrocitos, astrocitos y neuronas, es decir, las células embrionales van a estar siempre. Probablemente es el futuro, pero no de los embriones, sino, insisto, tomadas de la piel del propio paciente. Y había estudios, sí, había un montón de estudios en toda clase de modelos animales. Nosotros tenemos un modelo animal, aquí en Carlos Haya hay dos, está por aquí Marga Suárez, que es la investigadora que tiene los modelos animales, y se habían tratado con todo tipo de células, células de ratón, células humanas, y todos los estudios habían sido que mejoraban los ratones. Es decir, ya no había que hacer más estudios en animales porque funcionaba en todos, no en unos y en otros no. Por lo tanto, ¿qué estábamos esperando con los hombres? Y más aún, hubo un estudio que había tratado a los ratones con las células que nosotros íbamos a utilizar, células adiposas de tejido mesenquimal. También nosotros, hay un investigador, Guillermo Estivil, y también Marga Suárez, que hacen este tipo de estudios, obtienen las células madre de la grasa de los propios ratones y se la pueden infundir para tratar esta enfermedad, que es la enfermedad parecida en los ratones a la esclerosis múltiple. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? Pues hemos aprendido que sí, que llegan adentro, es decir, estas células sí llegan al sistema nervioso, aunque se inyecten intraperitonealmente o intravenosa. Llegan al cerebro, no muchas, pero llegan. ¿Cuántas? Es un 2, un 3%. ¿Cuál es la experiencia humana? La experiencia humana la he resumido en esta gráfica. Creo que hay 10 estudios, es decir, y además los estudios están hechos en países algo raros, incluyendo España, no está aquí todavía, pero estaremos. Irán, Israel, China, Rusia, Líbano, Indonesia, Irán. Bueno, ahí está uno en Estados Unidos y otro en el Reino Unido, porque había habido un parón en Estados Unidos. Por cuestiones éticas se paró la investigación en células madre y bueno, ahora está empezando. Pero también aquí están los años, fijaros, y el número de pacientes. El número de pacientes era muy bajo. Y peor aún, las vías. Es decir, habían puesto intravenoso e intratecal y la mayoría la ponía por los dos lados. Era bastante difícil enterarse de si esto funcionaba o no funcionaba. Pero había algunos que decían que mejoraba, otros que no tenían cambios y otros que estaban peor. Pero en cualquier caso, esto es lo que nos importa a nosotros. Todos dijeron que era un estudio seguro, no le había pasado nada a ningún enfermo. Fuera de los estudios sí pasaron cosas, Había enfermos que iban a China, se les ponía por vía intratecal y no sabemos exactamente qué pasaba, se producía una meningitis y algún caso incluso falleció. Es decir, que hay que hacer las cosas bien. Y este estudio es el más importante, el último, es el estudio inglés, ¿no? Se ha publicado en 2012, ha tratado solo 10 pacientes y no hay controles sanos, por lo tanto es cuestionable, pero está publicado en una revista de máximo impacto, en el Lancet, y estos han encontrado con esos 10 enfermos que mejoraba la agudeza visual, que mejoraban los potenciales visuales y que mejoraba el área del nervio óptico. Aquí estudiaron nada más las neuritis ópticas, es decir, es el primer estudio que demuestra que la terapia celular es útil. Y es útil en todo lo que se podía medir. Agudeza visual, es decir, tú eres capaz, cuando te ponen los numeritos, potenciales evocados, que es una prueba que el enfermo no tiene nada que decir, se ve una onda eléctrica y se dice si está mejor o peor, y esto es el área del nervio óptico que se mide con una técnica que hemos utilizado y que permite medir el tamaño de la cabeza del nervio óptico perfectamente. Es decir, que hoy sabemos que hay un estudio que dice que esto es eficaz y 10 estudios que son seguros.